Bueno, queridos alumnos, queridas alumnas, me alegro un montón volver a verles, saludarles en este día feriado. Yo sé que es un día feriado para el pueblo argentino, hoy 20 de junio, pues sí, es Día de la Bandera. Pero bueno, hay tres valientes acá que no tenían nada que hacer en su día feriado y se conectaron a la clase. Y gracias a sus compañeros que se conectaron, tienen clase hoy. Así que si a alguien le tienen que reclamar por tener clase hoy, luego le paso los nombres. Bueno. Sí, yo sé que varios no están porque están, están celebrando el Día de la Bandera, pero bueno, gracias a Dios en este sistema ustedes pueden ver la grabación en el momento que ustedes lo deseen. Pues muchas gracias. Damos a Dios por darnos la oportunidad de estar con vida, de disfrutar este día, de poder pues seguir en esta preparación, en esta nuestra formación como siervos y siervas de Jesucristo y sobre todo en el entendido de de conocer y de reconocer pues nuestra necesidad de lo que implica la revelación de Dios. Ustedes recordarán, si es que recuerdan, y si no, no se preocupen, ustedes recordarán que cuando iniciamos, abrimos la línea de Biblia en el seminario, pues analizábamos, ¿no es cierto?, que hay tres elementos que sustentan el texto sagrado como tal, ¿no? Yo sé que si les pregunto, tal vez usted, bueno, ¿alguien sabe? Cuando abrimos la línea de Biblia dijimos que el texto sagrado presenta tres grandes pilares que lo hace sagrado, ¿no? Que lo hace especial. El primero de ellos vimos que era la revelación de Dios, es el medio por el cual Dios se revela a, a la humanidad. Es una parte, ¿no? Porque, bueno, sabemos que hay otros medios, hay otras formas en las cuales Dios puede revelarse, de saber quién es Dios. Pero una fuente escrita de revelación, pues es el texto sagrado. Entonces, en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, pasando por los libros históricos, que es la sección que nos atañe ahora en la cursada, pues Dios se sigue revelando, ¿no? Se sigue revelando. Nunca pierdan de vista que este es un dato importante, queridos alumnos, que esta revelación va de la mano con la línea del tiempo, con la historia. Esto es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a encontrarnos con relatos en los cuales diríamos por qué Dios determina, hace, piensa o permite, ¿no? No dice nada de determinadas actitudes, acciones o circunstancias. Bueno, recuerden que el ser humano en su deseo de tener el encuentro con lo divino, pues va desarrollando esta propia revelación. ¿Mm? Nosotros mismos, hoy lo podemos ver, ¿no? Hace poco tiempo nuestra revelación de Dios era muy diferente en nuestras comunidades de fe, por ejemplo, en la iglesia donde nos congregamos. Teníamos ciertas acciones, pensamientos, actitudes, ah, actividades que venían en función de nuestro conocimiento de Dios o de quién era Dios. Pero conforme pasó el tiempo, alguien vino, nos explicó, lo leímos de diferente manera, hubo una nueva, no nueva, sino una explicación a la revelación de esto, y entonces cambiamos. Sigue siendo el mismo Dios, pero ahora nuestra cosmovisión es diferente, nuestras actividades son diferentes y nos abrimos a otras actividades que antes no nos abríamos. Bueno, esta revelación de Dios, imagínense si hoy, siglo XXI, después de haber tenido ya todo el texto sagrado escrito, seguimos teniendo este tipo de manifestaciones, pues mucho más cuando se está en formación el texto sagrado. Pues la Biblia, ¿no? Nos revela a Dios. Y los libros históricos van a jugar un papel muy interesantísimo, hermanos, en esta revelación progresiva de un Dios, ¿no? Que de a poco tiene que ir enseñándole a su pueblo sobre algunos aspectos morales, espirituales, teológicos,
de lo que él representa como Dios. ¿Mm? Y hoy el libro que nos va a reunir, esta clase de hoy y del jueves, va a ser en función de este libro muy interesante, pero este, con ciertos desafíos sobre la revelación divina. El segundo grande pilar por el que se sustenta el texto sagrado, no lo olviden, es la inspiración divina, ¿no? En donde el texto ha sido escrito divinamente inspirado por Dios, autores sagrados que no se convirtieron en secretarios de Dios, ¿no? No fueron personas autómatas, en donde Dios les fue dictando y le dijo, bueno, saquen una hoja y una virome que vamos a hacer examen, sino básicamente fue una inspiración de Dios sobrenatural, un soplo, diríamos, ¿no? De esa presencia de Dios, en donde Dios respeta la personalidad del autor sagrado y se plasma lo que hoy nosotros conocemos como palabra de Dios. Inspiración es uno de los pilares más importantes que tienen que ver con esto de la Biblia. Y lo tercero que vimos fue la inerrancia, ¿no? La inerrancia, es decir, que en un texto sagrado escrito durante muchos miles de años, pues el común denominador se sigue manteniendo, ¿no? Hay un común denominador perfectamente esbozado, enlazado, encadenado, que nos permite contemplar una línea uh, prácticamente homogénea de la salvación de Dios, producto, ¿no es cierto?, de el acercamiento a un pueblo en específico y en este caso el pueblo de Israel. Así que, tomando en cuenta esto, los libros históricos nos van a plantear la revelación de Dios en esta progresión, en esta progresión. Una progresión que, como vimos ya también cuando hablamos del Antiguo Testamento, atañe con los aspectos morales. Una progresión que nos dice que la Guerra Santa, en donde Dios, según palabras de alguien que escribió, Dios había dicho que se arrasase con todo, si la ciudad pone resistencia o si la ciudad se rinde fácilmente. Estas leyes de la Guerra Santa la encontramos en el libro del Deuteronomio, pero como sabemos, el Deuteronomio se escribe con base a la experiencia de la historia del pueblo. Entonces, el deuteronomista tiene que justificar de alguna u otra manera la forma en que el pueblo posee la tierra. Y entonces la mejor forma, religiosamente hablando, de justificar cómo un pueblo posee la tierra como la poseyó, es diciendo que viene de parte de Yahvé, que viene de parte de Dios. Entonces la acción la justifica en el actuar de Dios, ¿no? Pero evidentemente, hermanos, es es una forma, es una manera y es un lapso de tiempo. O sea, no significa, imagínense, si esto hubiese venido directamente de Dios, ¿no? Como tal, pensaríamos, pues hasta ahora nosotros deberíamos de tener la misma línea, deberíamos tener la misma ordenanza, deberíamos tener la misma actitud. Pero ¿por qué hoy nosotros no conquistamos la tierra por la fuerza? ¿Por qué hoy nosotros no conquistamos o matamos a las personas que nos caen mal? Bueno, estaría lindo, pero ¿por qué no? Porque evidentemente la progresión de la revelación de Dios se va actualizando con base a la comprensión del ser humano. ¿Dónde encontramos la perfección de los valores divinos? Pregunta para los que están en clase. ¿Dónde encontramos el culmen de lo que representa el verdadero paradigma del ser humano? Para los que están en clase presencial, los que están viendo la clase grabada, resalvados porque no tienen que contestar. Esto lo vimos ya en introducción al Antiguo Testamento. Es decir, si la revelación es progresiva,
Entonces vamos increciendo hasta que encontramos finalmente el punto final de decir, ok, ya llegamos a la plena realización de la revelación de Dios. ¿En dónde lo encontramos? con Jesús. Claro, claro, la moralidad de Jesús, ¿no? En este nuevo pacto, en esta nueva realidad, ahí es entonces donde se perfecciona Dios o la comprensión de Dios. Por eso recuerden que Jesús dijo, yo he venido a mostrar al Padre en plenitud, en totalidad. Por eso es que hoy la moralidad que nosotros tenemos como cristianos no está basado tanto en las acciones progresivas de los hombres de aquella época, sino más bien en esa progresión moral que tiene que ver con Dios. Esta es la pista que yo quiero que ustedes encuentren en el trabajo de investigación. Esta es la pista que yo quiero que ustedes reflexionen en estos apéndices, tanto de Micaías y los dioses danitas, y la, la, eh, el relato de Levita y su concubina, ¿no? ¿De qué manera nosotros podemos ver estos relatos, ¿no? No con base en el hecho en sí mismo, que ya el hecho en sí mismo es un tanto desconcertante para nuestra sensibilidad religiosa. Es muy desconcertante, muy chocante, ¿no? Los dos relatos para nuestra sensibilidad religiosa, sí, pero esos relatos están allí. ¿De qué manera, dónde, de qué forma nosotros podemos encontrar la revelación de Dios en estos relatos? ¿Ok? Bueno, dicho esto, que para mí es importantísimo que ustedes no lo saquen de su entorno, no lo saquen de su percepción, es una clave para interpretar correctamente el libro que vamos a abordar esta clase y la que viene. ¿Ok? Así que voy a compartir la pantalla y vamos a reflexionar sobre el libro de los jueces. Ah, bueno, el libro de los jueces es muy fascinante, queridos hermanos, en el sentido de la gracia de Dios. Ahí está la gracia. Ya les estoy diciendo algunas pistas. Bueno, en el sentido de la gracia de Dios. ¿Ok? Porque si nos ubicamos en la línea del tiempo, en la línea de la historia, bueno, nos encontramos ya ante un pueblo que ha dejado de ser esclavo, un pueblo que miró la gloria de Dios con 10 grandes señales y un cruce milagroso en un mar rojo. Encontramos a un pueblo que de alguna u otra manera, diría yo, aprendió la lección en el peregrinaje que tuvo en el desierto aproximadamente 40 años, que cuando llega a las estepas de las llanuras de Moab para escuchar las últimas instrucciones de Moisés y presenciar su muerte, aunque todos sabemos que Moisés no se sabe dónde está su tumba, este pueblo ahora parece estar decidido a retomar el camino, ¿no? Parece estar decidido porque el que va a entrar a la tierra prometida, hermanos, ya no son los que pecaron cuando construyeron el becerro de oro. Ojo, se supone que es una nueva generación. Se supone que nadie de los que salió de Egipto entró a la tierra prometida, salvo, ¿no? Salvo dos personajes, según el texto, ¿no? Josué y Caleb. Josué y Caleb. Todos los demás, los que van a enfilarse con el arca, van a abrir el río Jordán, van a entrar a una campaña militar de conquista a la tierra cananita, se supone que ya es una nueva generación, una generación no maleada con el tema del becerro de oro y del pecado que cometieron sus antepasados.
Por lo tanto, entonces podríamos inferir que esta nueva generación que va a cruzar el Mar Rojo va con la firme intención de la alianza que hicieron sus padres en el Sinaí se cumpla al pie de la letra. Entonces Jehová va con ellos, ¿no? Y a través de Josué, un hombre bueno, valiente, el Espíritu estaba sobre él, empieza una campaña de conquista en la tierra y resulta que empieza a conquistarla, ¿no? La primera que cae es la gran, poderosa y muy nombrada ciudad de Jericó, con símbolos muy interesantes. Recuerde que hay muchos símbolos alrededor de esto, ¿no? Pero finalmente la tierra es poseída o la tierra es conquistada o la tierra es invadida por los israelitas. Como lo vimos en la clase de Josué, el problema es que los israelitas no acabaron con todos los dioses ajenos que supuestamente la teología deuteronomista se los había dicho, ¿no? Desde números de Deuteronomio encontramos las indicaciones claras donde Dios le decía, quiten todo ídolo que está haciéndoles daño o que los puede pervertir para abandonar a Jehová su Dios. Como no lo hicieron, entonces estas tribus, ¿no? Que eran nómadas, que andaban de un lugar para otro desde Abraham, ahora al poseer la tierra, entonces se instalan en la tierra prometida. Ahí cada uno tiene su propia tierra. Hasta aquí, pues todo parece bien. Se ha cumplido la promesa. Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar una tierra de su descendencia y se cumple. El problema fue, hermanos, cuando el culto cananeo, se empieza a introducir, empieza a ser parte de la idiosincrasia religiosa de Israel. Y ahí se complica el asunto. Porque entonces ahora estas tribus que entran juntas, diríamos, a la tierra prometida, ¿no? Dos tribus se quedaron antes del Jordán, pero bueno, ese es otro cantar. Planteémoslo desde un punto de vista general, ¿no? Las tribus entran unidas a la tierra prometida, pero empiezan, al momento de asentarse en distintos territorios geográficos, empiezan a separarse. Y entonces empieza la época de los jueces, que este es lo que nos atañe en este libro. Muy bien, para adentrarnos un poquitito, vamos a ir acercándonos de a poquito a este tema del libro de los jueces. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de leerlo en su totalidad, ¿no? En su totalidad. Yo tuve la oportunidad de leerlo en su totalidad, es muy lindo, insisto, es sumamente fascinante en cuanto a la revelación de la gracia de Dios, ¿no? Pero quien no lo haya leído, bueno, se lo recomiendo que lo puedan leer. Es un libro con una narrativa muy interesante porque está compuesta por varias historietitas, diríamos, ¿no? Que lo hace como que interesante en cuanto a su lectura. Entonces, en cuanto a su lectura, creo que no es pesada como por ejemplo, el profeta Ezequiel está un tanto pesado, el profeta Isaías es un tanto pesada su lectura, pero el libro de los jueces podemos leerlo tranquilamente. Bueno, hagamos el marco referencial, ¿no? Pongamos el marco referencial de lo que significa el nombre y los protagonistas que vamos a encontrar aquí. Bien, ¿qué podemos decir al respecto? El título de este libro lo va a recibir a partir de los personajes sobresalientes de los que habrá de narrar sus historias, llamado jueces. No significa, hermanos, que quien haya escrito este libro, como muchos de los textos en la antigüedad, no se les pusieron nombre a los libros. O sea, quien escribió los libros, quien los compiló, quien los editó, quien los redactó, los compiló, los editó, no es que le hayan puesto un nombre y dice, bueno,
yo ya voy a poner, voy a escribir un libro y le voy a poner el nombre de los jueces. No, no, no fue así. Realmente muchos de los nombres que se le pusieron a los textos sagrados vienen en función, en este caso, como por ejemplo, pues por los protagonistas. ¿De quién habla este libro que no sabemos cómo se llama? Pues de unos hombres, de unas mujeres que se les llama jueces, ¿no? O que se les llama salvadores, que en hebreo significa safetín, los famosos safetines. ¿Quiénes eran estos personajes? Bueno, estos personajes surgen, ¿vieron? Así como cuando las famosas películas de Marvel, cuando hay un conflicto terrible, surgen como así en el momento preciso, ¿no? Bueno, en términos bíblicos diríamos, son personas que Dios los levanta, que infunde espíritu, ¿no? El espíritu se posesiona sobre ellos, sobre todo en momentos difíciles donde el pueblo ha caído en manos de los pueblos opresores que en ese momento dejaron con vida y que después se les volvieron en contra. Entonces, había pueblos, ¿no? Como los amonitas, los moabitas, los madianitas, los filisteos, que dijeron, bueno, estos tipos vinieron aquí a instalarse cómodamente, no se las vamos a dejar tan fácil. Entonces se levantan para luchar contra el pueblo, ¿no? O sea, el pueblo necesita que alguien los salve. Y surgen estos personajes como una especie de héroes, ¿no? Héroes nacionales, con ciertos poderes sobrenaturales, diríamos, no todos, pero algunos con ciertos poderes sobrenaturales que les va a permitir salvar al pueblo en los momentos más difíciles. Una vez que se obtenía la victoria, una vez de que este juez, este Salvador, se levantaba, insisto, poseído por el espíritu, salía, peleaba, luchaba, hacía estrategias militares, derrotaba. Bueno, pues como eran los salvadores del pueblo, como eran los que quienes salvaron en ese momento a una tribu o a dos o a tres tribus o a cuatro, gobernaban el pueblo. Entonces, como que eran como campaña política, ¿viste? El hecho de que ellos se convirtieran en gobernadores del pueblo, es decir, eran como, sí, como quienes decían lo que había que hacer, lo que no había que hacer, etcétera, pues se ganaban ese derecho. Y entonces, durante el tiempo en que ellos gobernaban, había relativa paz entre esas tribus, ¿no? Nadie los molestaba porque decían, no, ojo, no nos metamos con tal persona porque vamos a tener tal problema, ¿no es cierto? Entonces, no nos metamos con ellos. Y por eso terminaban siendo como los jefes políticos, ¿no? Los gobernadores de algunas secciones de las tribus que se instalaban. No administraban justicia entre particulares, ¿no es cierto? No es que fungían tanto como jueces que hoy nosotros pensaríamos, ¿no? Sino más bien se concentraban en todo el pueblo. Recuerden que ellos están aprendiendo a ser pueblo independiente, están aprendiendo a ser una nación en donde este, ahora tienen que resolver sus problemas como pueden, ¿no? Como pueden. No eran como los reyes, porque en ese momento no existía la monarquía. Recuerden que los jueces surgían con base a quien el espíritu los poseía. Entonces, eh, Yahvé enviaba su espíritu, ¿no? Dios enviaba su espíritu por determinadas personas para convertirse en estos personajes de gobierno. Pero no eran reyes, ¿no? Como tal, porque para ese momento todavía no existía la monarquía en Israel. No existía la monarquía en Israel. Y entonces cuando estos morían por determinadas causas, los jueces no heredaban su puesto, su trono a sus hijos.
Entonces, Dios levantaba a cualquier otra persona en función de esto, ¿no? En función de esto. Y esto es un dato interesante, hermanos. Por regla general, actuaban solo sobre la tribu a la que pertenecían. Esto es un dato, por eso le decía que a veces hay relatos donde los jueces actúan sobre una tribu, dos, un pequeño conjuntito de tribus donde les afectaba el problema, pero no eran jueces que gobernaban las 12 tribus y todo el territorio de la Palestina. No. Por regla general, salvo excepciones, ¿no? Por regla general solamente defendían a su propia tribu. ¿Mm? A su propia tribu. Y eso indicaba, queridos alumnos, que efectivamente llega un momento en donde este, las tribus, pues empiezan, como dicen en mi tierra, empiezan a rascarse con sus propias uñas, ¿no? Con sus propias uñas. Cada uno tiene sus problemas, a cada tribu le es afectada por algún pueblo opresor que iba y les hacía lío, ¿no? Les hacía problema. Y entonces Dios levantaba, dependiendo, levantaba a ciertos personajes. Muy bien. En función de esto, hermanos, en función de estos personajes, de los cuales hay jueces mayores y jueces menores, diríamos, ¿no? Pero en función de los jueces mayores, de los jueces más importantes que va a mencionar este libro, los une dos rasgos en común, los une como dos características, ¿no? Que prevalecían en estos personajes. El primero de ellos es que la elección de, de levantarse como jueces no viene por una votación, no viene por un consenso del pueblo, no se reúnen los ancianos del pueblo a decir, bueno, ¿quién nos va a gobernar en nuestra tribu? Los danitas, los benjaminitas, los zabulonitas, etcétera, etcétera. No, no hay esos actos, ¿no? De elección, sino que son elegidos especialmente por Dios. A eso se le llama la teocracia. La teocracia. La teocracia significa el gobierno de Dios. Entonces, porque era Dios quien los elegía. ¿Ah? Y Dios los elegía con un propósito. Pues el propósito era poder liberar al pueblo pues de la opresión que estaban teniendo. ¿Okay? Entonces, por eso recuerden, en esta etapa tenemos la etapa de la teocracia, porque finalmente sigue siendo Dios en última instancia el que levanta al personaje, al juez, al salvador, al héroe, para pelear contra el pueblo. Y el segundo rasgo que tenemos que los une es el espíritu, ¿no? El espíritu. Por ejemplo, si ustedes leen el capítulo 3, versículo 10 sobre el juez Otoniel, dice el versículo 9, capítulo 3, versículo 9. Bueno, ¿alguien quiere leerlo, por favor? Así sirve que quienes vinieron a clase no se me duermen. Jueces, capítulo 3, 9, 10 y 11. Seguro vinieron a la clase sin la Biblia, así que tranqui, vayan a buscar tranquilamente. Jueces 3. Estaba leyendo sin el micrófono prendido. Ah,
Dice, Sí, por entonces favor. los israelitas clamaron al Señor y él los oyó y levantó como su libertador a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de menor de Caleb. El espíritu del Señor estuvo con él cuando fue caudillo de Israel y salió a pelear contra Cusán Risatallín, rey de Siria, y el Señor le dio la victoria y lo hizo vencer a Cusán Risatallín y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Ok, gracias, Mario. Gracias. Muy bien, entonces aquí vemos claramente, ¿no? Un ejemplo de que algo que le caracterizaba a los jueces era que el espíritu caía, ¿no? Dice el texto, el espíritu de Jehová vino sobre él. Esta expresión va a ser muy interesante, no la pierdan de vista, porque será una expresión que se estará repitiendo en los libros históricos, ¿no? Principalmente en los movimientos proféticos, en las escuelas de los profetas. Ajá. Eh, Va a ser muy interesante esta alusión de cómo el Espíritu desciende sobre estos personajes para que estos puedan llevar a cabo la misión de liberación. Ahora, este dato de la nota, queridos alumnos, por favor, es muy importante que ustedes no la pierdan de vista. Como dije en la introducción a la clase, nosotros no podemos juzgar a estas personas en función de nuestra sensibilidad religiosa que tenemos ahora. Más aún, porque, a ver, nuestra sensibilidad religiosa pretende estar fundamentada en la revelación del Nuevo Testamento, ¿no? Ahora sabemos que nosotros no tenemos que matar a nadie para conquistar ninguna tierra. No vamos a hacer guerra santa ni nada por el estilo. No debemos juzgar a estos personajes a la luz de la revelación más avanzada del Nuevo Testamento, ya que esta etapa, hermanos, como vamos a ver, es una etapa muy larga, casi 2 siglos, ¿no es cierto?, en donde es muy oscura, muy confusa, muy violenta. Pero que vuelvo a repetir, se debe mucho a la progresión, no solo en cuestiones religiosas, ¿eh? Me parece que esto es como un, como algo propio ya del ser humano cuando va evolucionando. Dejamos de ser bárbaros, decimos, ¿no? Dejamos de ser primitivos, como a veces se dice, y supuestamente evolucionamos en las sociedades y nos volvemos más civilizados, ¿no? Bueno, eso se dice. Ah, y creo que esta misma reflexión o entendimiento de las cosas también pudo haberse dado o puede aplicarse la interpretación de por qué sucedieron todas estas cosas como sucedieron, ¿no? Este, ¿Por qué los jueces obraban de esa manera? ¿Cómo entender a Sansón, por ejemplo, en todas las macanas que se aventó, ¿no? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo entender a Gedeón, que en el patio de la casa de su padre tenía un dios, ¿no? Que tenía eh, ah, les iba a decir cuál era el dios que tenía en la casa de Gedeón. Bueno, ahora lo voy a encontrar. Tenía la imagen de Aserá, la imagen de Aserá. O sea, ¿cómo entender muchas de las cosas que se suscitaron a partir de esto, de estas reacciones? Y nosotros no podríamos caer en ese juzgamiento, ¿no? De decir por qué hacían si hoy nosotros creemos que no debe hacerse. Era el tiempo, la etapa, el momento de su propia comprensión, de su propia búsqueda de Dios y su propia autodefinición de lo que significaba servir
a, a Dios. ¿Ok? Entonces, solamente como una nota especial, porque ahora vamos a ver algunas cositas interesantes. Bueno, siguiendo con este primer apartado que tenemos de acercamiento al libro de los jueces, bueno, sabemos que hay 6 jueces importantes que se mencionan en este libro, ¿no? Que se le llaman los famosos jueces mayores. Tenemos a Otoniel, tenemos a Ahod, tenemos a Barak, a Gedeón, a Jefté y a Sansón, ¿no? Que son como los jueces que tienen relatos más avanzados, más desarrollados, diría yo, de en esta etapa. Ahora, no debemos pensar, ¿no es cierto?, que estos jueces son todos y por lo tanto este periodo fue muy corto, ¿no? Fue un periodo de tiempo un tanto largo, ¿no? Pero, eh, pero son los que se encuentran mayores historias o tradiciones de estos jueces. ¿Mm? Si ustedes leen el capítulo 12, del 8 al 15, ustedes van a ver, por ejemplo, que hay, a ver, ¿cuántos versículos? 2, 4, 6, 8 versículos. ¿Son 8? 2, 4, 6, 8. En 8 versículos, estoy en Jueces capítulo 12, versículo 8 al 15. En 8 versículos, ustedes se darán cuenta que el redactor de este libro nos narra la historia de 3 jueces que no tenemos ni la más pálida idea de qué hicieron, ¿no? Tenemos a Ibzán, por ejemplo, a Elón y a Abdón. Por ejemplo, en el caso de Ibzán de Belén, este juez, ah, a ver, puede ser que no haya pasado nada en ese tiempo o no se encontraron las tradiciones de contra quién peleó Ibzán, por ejemplo, ¿no? O qué pasó, qué le sucedió, ¿no? No sabemos. Lo único que sabemos es que tuvo 30 hijos y 30 hijas. O sea, no sé si era juez o conejo, con el debido respeto para este juez, porque tenía muchos hijos. Dice, los Un cuales casó fuera millonario. y tomó fuera 30 hijas para sus hijos y juzgó a Israel 7 años. 7 años. ¿Qué pasó, hermanos, para que reinara, para que gobernara? O sea, ¿qué fue lo que tuvo que hacer para ganarse el favor de Dios y estar sobre el pueblo? Pues no sabemos. Luego de él se levantó Elón el Zabulonita. Y solo nos dice, ni siquiera nos dice si estaba casado, cuántos hijos, cuántas hijas, nada, 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 nada. Se entiende que juzgó a la tribu de Zabulón. Y dice, después de él juzgó a Israel Elón Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. Y murió Elón Zabulonita y fue sepultado. Punto. ¿Qué hizo este juez? Ni idea tenemos. Y luego dice, después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Gilel, Piratonita, el cual tuvo 40 hijos, 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos y juzgó a Israel 8 años. Entonces, si sumamos todos estos años, sí, Mario, adelante, amigo. Creo que, Mario, ¿vos querías decir algo, amigo? Sí, de vuelta estaba hablando sin el Sí, micrófono. de preferencia hay que prender el micro, de preferencia. Dale. ¿Por qué especifica que montaban su propio asno? O sea, ¿tiene algún significado eso? O... Mira, yo no sabría decirte si hubiese algún significado. Este, en mi entendimiento, creo que el redactor solo tenía esos datos como para mencionarlo, ¿no? Recuerden que las tradiciones orales y escritas con que se conforma el libro
pues pudo haber preservado solamente esos datos, ¿no? Como un dato anecdótico, como un dato ah, sui generis, diríamos, ¿no? Que el redactor dijo, bueno, lo único que sabemos de este cristiano es que cabalgaban sobre 70 asnos, por ejemplo, ¿no? O sí, que fue lo que vos leíste, ¿no? Cabalgaban sobre 70 asnos. Con mucha honestidad te decir, no he profundizado sobre el texto. A primera vista te puedo decir que más me suena a mí a un dato que era lo único que tenía el redactor para escribir sobre este juez, como para mencionar algo de él, ¿no es cierto? Pero desconozco si tenía algún símbolo sobre eso. Habría que investigar un poco. Lo voy a checar. Me suena más como un dato anecdótico, más que un simbolismo. Pero no debemos olvidar que el texto maneja muchos símbolos, sobre todo de los números, ¿no? Porque si se dan cuenta, el primero tuvo 30 hijos, 30 hijas, y y tomó fuera 30 hijas para sus hijos. El número 30 se repite 3 veces. No es cosa menor, ¿no es cierto? En el primer juez del cual hablábamos. En el segundo, bueno, no tenemos nada sobre él. Y en el otro dice que tuvo 40 hijos y 30 nietos y 70 asnos. Eh, es muy probable que si le queremos buscar algún simbolismo, en este caso, 4 y 3 son 7, 40 hijos, 30 nietos son 7 y 70 asnos son 7. Entonces, es muy probable, si, buscando un significado, que el 7 sea el número predominante en esta tradición. Perdón, preguntaba porque lo había leído también cuando hablaba del juez Jair, por eso se me vino a la mente y ahora no lo encontraba y ahora lo encuentro. Y dice en el capítulo 10 verso 3, después de él vino Jair, el Galadita, que también acaudilló a Israel, durante 22 años, tuvo 30 hijos y cada uno tenía su propio asno. Ujú. Sí, es muy probable que en seguimos manejando los números, ¿vieron? Aquí dice que tenía 30 hijos, muy parecido a Ibzan, que también tenía 30 hijos, eh, que cabalgaba sobre 30 asnos, se maneja otra vez el 30 y 30 ciudades. Ahí tenemos un triple 6, que el 6 en términos bíblicos es un símbolo imperfecto, ¿no? O podemos sumar 339 y el 9, sinceramente, no sé qué simboliza en la Biblia, pero tiene un significado el número 9. Bueno, ya me dieron otra idea para un trabajo de investigación que podamos hacer todos. Eh, sí, vamos a ver si investigamos un poco al respecto. Bueno, más allá de esto, lo que quería decirles es que el libro de los jueces conserva relatos sobre estos jueces con mayor abundancia de datos, ¿no es cierto?, que otros jueces que se mencionan muy de pasada, ¿no? El que se lleva el trofeo, pues está entre Sansón y Gedeón, que son los dos jueces, ¿no? Que tienen mayores relatos o mayores tradiciones que el libro tiene. ¿Okay? Bueno, interesante lo que estamos planteando ahora para que despierte la curiosidad de todos nosotros, ¿no? Y ver un poco el tema de los números en el libro de los jueces. Bien, avanzando un poco, hablamos acerca del autor y la fecha en que fue escrito. Bueno, se dice, hermanos, la tradición judía considera que habría sido el gran Samuel, el personaje
más importante que encontramos en esta época, ¿no? De la transición de la teocracia a la monarquía, se dice que probablemente pudo haber sido él el autor del libro de Jueces, que otra vez vuelvo a repetir, no es que se llamaba Jueces, pero de este libro innominado. Pero la verdad es que no se sabe, hermanos, a ciencia cierta quién fue el autor, si fue uno solo, si fueron varios, si, si hubo añadidos posteriores, si hubo una edición final, una compilación de fuentes, etcétera. No sabemos si fue un solo autor que tuvo una fuente en común o tuvo distintas fuentes. La verdad es que nos estamos situando en muchos años atrás para poder saberlo. Lo que sí podríamos inferir sobre el mismo es que esto tuvo que haber sido después de la monarquía. El texto bien tuvo que haber sido escrito después de la monarquía. En el caso de Saúl es el que inaugura la monarquía, porque en el libro encontramos 4 veces la expresión en aquellos días no había rey en Israel. Dos alusiones. La primera es en aquellos días, es decir, que está hablando de un tiempo pasado, ¿no? Que está hablando de un tiempo pasado y que evidentemente se debe colocar en la monarquía porque habla sobre la monarquía, ¿no? Es decir, que cuando se escribe este libro ya había rey. Pues haciendo la comparación entre el tiempo en que se escribe y el tiempo del que se está narrando, se dice, hace años, cuando el pueblo tenía jueces, ¿no? No tenía la monarquía que ahora nosotros tenemos. Por lo tanto, se puede deducir con claridad que este texto tuvo que haber sido escrito en la época monárquica. Y algunos eruditos lo enmarcan entre el reinado de Saúl, ¿no? O los primeros días o años del reinado de David. Entonces, pero cualquiera que sea el caso, evidentemente está dentro del periodo monárquico. Y es probable que el autor empleara fuentes, como dije hace rato, tanto escritas como orales. Es muy probable que algo se haya escrito por diversos canales o que se haya mantenido en el imaginario colectivo toda esta saga. Por eso, si ustedes son muy curiosos, las historias que se leen acerca de los jueces tienen rasgos así como de, de mitos, ¿no? Como que tiene rasgos de, de historias ah, con elementos, ¿no? Ah, elaborados, diríamos, con elementos elaborados. Y es muy probable que en función de la tradición oral, pues se hayan tenido que exagerar, como dijimos en alguna clase, algunos de los datos que aparecen en el texto sagrado como para hacer mucho más grande la figura del juez, ¿no? Para hacer mucho más grande, ¿no? Lo vemos claramente en la historia de Sansón, ¿no? Un personaje que mata leones, que mata personas solo con una quijada de asno o de buey. Entonces tienen como que estos rasgos míticos, ¿no? De relatos muy nacionalistas, que evidentemente tienden a exagerar la, la, el protagonismo del juez, ¿no? Como para resaltar o enfatizar, pues, la importancia que tuvo el papel de Dios a través de esa persona y cómo Dios, ¿no es cierto?, sigue acompañando a su pueblo a través de este tipo de acciones salvadoras. ¿Ok? Muy bien, hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta para los que están en clase presencial? ¿Vamos bien? Bueno, si vamos bien, vamos a tomar aquí el receso. Vamos a tomar 10 minutos de receso y volvemos a la clase. ¿Ok? 10 minutitos.